doctor Norberto González, muchas gracias por abrir esta posibilidad, este espacio para tratar este tema tan importante para quienes vivimos en las provincias y quienes tenemos una relación muy fuerte con nuestros hermanos latinoamericanos. Y bueno, y no es casual que Norberto Consani promueva este tipo de encuentros. Bueno, fue el impulsor desde el primer momento del COFEI para descentralizar las relaciones internacionales en la Argentina. Y eso, por supuesto, tiene mucho que ver con esto que está pasando y con puntualmente con este encuentro. Gracias, Carolina Romano, porque y Patricia Craven son el motor que apoya Muy bien, pero parece que sí. todas las actividades, a todos los integrantes del COFEI, los que pueden y los que no pudieron estar, por supuesto, pero bueno, sentimos el apoyo ¿Qué será? permanente desde Norberto hasta todos los vocales que integran el COFEI. Bueno, Carolina, Patricia, muchas gracias por todo lo que vienen haciendo y organizando estos encuentros. Zidane Seraoui, no es casual que hayamos pensado en su momento, cuando armamos esta actividad con Norberto, en pensar en invitarlo a Zidane, que va a ser nuestro principal expositor en esta tarde. Zidane viene trabajando hace muchos años en distintas cátedras e incluso ha trabajado en una publicación de la que tuve el gran placer de participar, Regionalización y Paradiplomacia, allá por la década pasada, hace ya 10 años Zidane de todo esto. Así es, 11 años. 11, sí. Así que muchísimas gracias, Zidane, por acceder a esta invitación de Norberto y del COFEI para participar en este evento. Sergio Astorga, que nos va a estar acompañando. Gracias, Diego Navarro, por posibilitarnos el contacto y poder conocerlo a Sergio en este encuentro. Y Carolina, bueno, que no es también, digo, pues, valga la redundancia, no es casual que esté gente amiga de la región de Antofagasta, Peter Harry, Andrea Biagini, del sector privado y del sector público, y que tienen esta relación muy fuerte con la provincia de Salta, con la Universidad Católica de Salta, que son también actores fundamentales en este proceso de integración norte-norte que nos toca seguir reflotando en esta oportunidad, ¿no? Bueno, y un saludo grande, bueno, al público en general, alumnas, alumnos de distintas universidades de Latinoamérica, en el caso nuestro puntualmente del Centro de Estudios de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Católica de Santiago del Estero, a la que pertenezco, así que muchas gracias a los docentes y alumnos que están en esta transmisión. Bueno, sí, me gustaría pues, que pueda empezar con la exposición el doctor Zidane Seraoui, profesor del Instituto de Estudios Superiores de Monterrey, el famoso TEC. Así que, bueno, Zidane, es un gran placer nuevamente tenerte con nosotros y bueno, que nos puedas hablar acerca de este tema tan importante que es la paradiplomacia y bueno, los estudios transfronterizos, que luego de un tiempo, y como decían nuestros abuelos, no hay mal que por bien no venga, esto de la pandemia nos está haciendo poner el foco en el interior profundo de Latinoamérica, que son justamente estos temas a los que, como decía Norberto Consani, para descentralizar siempre el tema y poniendo foco en la descentralización del poder académico desde los centros académicos más importantes de Latinoamérica, genera esta posibilidad. Así que gracias, Zidane, y un placer poder escucharte. Muchas gracias, Alejandro. Pues gracias, Norberto, otra vez. Gracias, Patricia. Gracias, Carolina. Todavía Astorga no ha llegado, ¿verdad? Bueno, ahorita que llegue lo vamos a saludar. Bueno, pues seguramente es un placer estar aquí nuevamente, conectado con mis hermanos argentinos. Como siempre le digo a Norberto, mi segunda patria es Argentina, pues me falta pedir la nacionalidad, espero que me la den. Ya tengo derecho después de tantos años yendo. Muy bien. Bueno, sin más, vamos a empezar con la presentación.
Eh, Carolina, ¿me puedes habilitar la función de compartir, por favor? Yo te habilito, Ok, ahí te habilité, Sinan. Ahí te habilité. sí, ya, ya, ya. Muy bien. Bueno, más que así un trabajo de fondo sobre la cuestión de la paradiplomacia y los transfronterizos, lo que quiero es plantear algunas ideas generales para que arranque un debate, para que lo discutamos. Bueno, vamos a hablar fundamentalmente de la cuestión transfronteriza. Creo que tanto ustedes, sobre todo Jujuy, como aquí en Monterrey, es un tema que nos interesa de primera mano. Estamos nosotros a 200 kilómetros de la frontera, pero en coche estamos a 1 hora y media, porque es una super autopista que nos lleva a la frontera. Jujuy no está tan lejos de la frontera boliviana, también de la frontera chilena, y es obvio que tanto para ustedes como para nosotros, y Salta, si no olvidas Salta, obviamente, Carolina ha trabajado en el gobierno de Salta también en la cuestión de la paradiplomacia o de la política internacional de las regiones. Muy bien, el primer punto, siempre enfatizo dos temas centrales. ¿Cuándo debemos usar diplomacia y cuándo debemos usar paradiplomacia? Porque se ha prestado mucho en la actualidad que todo el mundo habla, no, está la vieja diplomacia y está la nueva diplomacia, la diplomacia económica, la diplomacia de los negocios, la diplomacia cultural. Parece que hay una nueva diplomacia, cuando en realidad la diplomacia es una. La diplomacia es un término que lo tenemos que reservar a los estados centrales. Nadie hace diplomacia. Jujuy no hace diplomacia, Salta no hace diplomacia, Nuevo León no hace diplomacia, Argentina lo hace, México lo hace. Como digo, no existe vieja diplomacia y nueva diplomacia, sino el estilo puede variar. Es obvio que el estilo de Trump, que podría ser la antidiplomacia, pero sí es la diplomacia de Estados Unidos, aunque lo podemos ver como la peor manera de hacer diplomacia. Y esto yo creo que es un punto importante a tomarlo en cuenta. Si hablamos de diplomacia, pues también vamos a hablar de la paradiplomacia. El término paradiplomacia lo tenemos que usar como un término paraguas para incluir a muchos términos ya más específicos. Por ejemplo, la paradiplomacia transfronteriza es un aspecto de la paradiplomacia. No todas las paradiplomacias son transfronterizas, pero la transfronterización es un aspecto muy, muy específico. Y de esta manera podemos ver muchos otros términos. Si revisamos la literatura que hay, se habla de diplomacia, ni siquiera para diplomacia paralela, diplomacia convergente, política internacional de las regiones, diplomacia local, cooperación internacional, diplomacia constitutiva, diplomacia transfronteriza. Aunque varios de esos términos sí los podemos rescatar, la política internacional de las regiones es la paradiplomacia, la cooperación internacional, también la paradiplomacia hace cooperación internacional, pero el abuso del término de diplomacia puede conllevar a hacer mucho más confuso el término. Y siempre he insistido que tenemos que trabajar sobre un concepto clave, la paradiplomacia, y enriquecer ese concepto y no tratar de buscar nuevos conceptos, porque los nuevos conceptos lo único que nos van a llevar es complicar realmente el análisis de un fenómeno que ya sabemos que es un fenómeno que ya tiene décadas, aunque su estudio tiene probablemente solamente 4 décadas. Por ejemplo, Juan Mesa, él hablaba de la endodiplomacia. Está bien, endodiplomacia, pero endodiplomacia es parte de la paradiplomacia.
Otro tema también fundamental. Cuando hablamos de diplomacia y paradiplomacia, para mí, la diplomacia o la paradiplomacia son actividades exclusivas de actores públicos. Claro, la diplomacia, ya lo habíamos mencionado, el actor fundamental es el actor central, el Estado central, y la paradiplomacia puede ser de los municipios, las regiones, las provincias, el Estado en términos de Estados Unidos, de México. Nosotros no tenemos provincias, tenemos estados. Y esto yo creo que es importante. No podemos incluir a actores que no son públicos como actores paradiplomáticos. Sí es cierto que las universidades, las empresas, tienen muchas actividades internacionales, no lo dudo. El Tecnológico de Monterrey, por ejemplo, tiene oficinas en Vancouver, tiene oficina en Miami, tiene oficina en Washington, en París, etc. Pero esto no es para diplomacia. Simplemente es la actividad internacional que tiene una universidad. Lo mismo las empresas, bueno, y sobre todo las grandes empresas, es obvio que tienen actividades internacionales, que pueden ser negocios internacionales, cooperación internacionales, relaciones internacionales, tiene una internacionalización, como el caso de las universidades, pero de ninguna manera, para mí, podemos hablar de paradiplomacia para estos entes que no son entes públicos. De hecho, el término de paradiplomacia, aunque los internacionalistas queremos agenciarnos este término, el término sale de las relaciones internacionales. Hace más de 70 años que los abogados ya hablaban de paradiplomacia. O sea, en derecho internacional, los abogados hablaban de paradiplomacia. Pero ellos tienen una definición muy clara y distinta de la definición que en relaciones internacionales la hemos dado. Y aquí estoy citando el Manual de Derecho Internacional que se publicó en México en 1960. La paradiplomacia se integra de grupos muy variados, tal y como el de funcionarios de organizaciones internacionales, delegados a conferencias internacionales, delegados enviados por el gobierno, obviamente, agentes ad hoc, expertos enviados por el gobierno, especialistas, todos estos enviados por el gobierno. O sea, representantes del gobierno. Y está exigiendo, o sea, el término, nuevos tratamientos y reglamentaciones, pues el número de estos agentes y la diversidad de sus ocupantes requieren normas diferentes de las usuales. La intervención masiva de técnicos en las relaciones exteriores de los estados trae consigo la necesidad de prever alguna competente ordenación legal de sus actividades. Y esto simplemente lo que plantea el Tratado de Derecho Internacional es que un técnico que el gobierno manda de apoyo a otro país no es un diplomático, no necesariamente tiene el cargo de diplomático. Y por eso el derecho internacional, toda la gente que el gobierno manda fuera del marco legal de la diplomacia, que no son diplomáticos, tienen que llamarse paradiplomacia. Aquí, claro, es una definición muy peculiar que el derecho internacional está tomando. En relaciones internacionales no estamos viendo este tipo de actividades. Lo que estamos viendo, ya lo hemos mencionado, es la acción de actores subnacionales, municipios, estados, regiones, etcétera, etcétera. Entonces tenemos aquí dos definiciones, la definición del derecho internacional, que se refiere a agentes que el gobierno envía por una actividad específica para representar el Estado en una reunión internacional, por ejemplo. No es un diplomático, pero va representando al país. Esto, bueno, quería señalarlo porque es importante entender que el derecho internacional también ha utilizado este término mucho antes que nosotros. De hecho, unos 30 años antes que
los expertos o los internacionalistas. El ámbito de la paradiplomacia. Bueno, ya lo sabemos, esta definición de Paquin, que puede ser también la de Noé Carnago, que puede ser la de muchos, es la misma. La política económica, comercial, la promoción de las inversiones extranjeras, atracción de los centros de ediciones, promoción de las exportaciones, etcétera, etcétera. Ya sabemos que la paradiplomacia busca toda una serie de elementos. Eso ya lo sabemos. Sin embargo, a pesar que la mayoría de la literatura señala fundamentalmente 3 objetivos para la diplomacia, o 3 motivos: económicos, políticos, culturales. Es cierto, pero el tema transfronterizo es central. Porque el tema transfronterizo, por un lado, conlleva a una paradiplomacia intensiva, por la misma necesidad de resolver los problemas concretos, problemas locales que afectan a 2 países vecinos, 2 o 3 o varios países, no necesariamente son 2 países vecinos. Entonces, esta idea de la cercanía geográfica impone unas relaciones específicas entre los actores. Es un ámbito muy importante, definitivamente que sí. De una manera general, aunque no lo podemos tomar como una regla, pero de una manera general, los estados que están en la frontera son los más interesados en la paradiplomacia, porque son los que tienen problemas con los vecinos. Jujuy, ¿por qué se ha creado el Sicosur? Porque Jujuy, Salta, tienen interés en resolver algunos problemas muy concretos, problemas de paso, cómo cruzar los Andes para ir a Chile, problemas de conexión con Bolivia. De la misma manera, los estados fronterizos en México, el caso de Nuevo León, el caso de Baja California, son estados que tienen una intensa actividad paradiplomática. Y la razón es muy sencilla. Estamos pegados a un vecino, necesitamos resolver los problemas que nacen. Pero por eso digo, de una manera general, no quiere decir que siempre. En algunos casos, hay estados fronterizos que no tienen una actividad transfronteriza intensa por razones culturales, razones de vecindad, por quién está del otro lado, por las relaciones de amistad, enemistad con el país vecino, etcétera, etcétera. Y hay estados que no son fronterizos y que puedan tener una intensa actividad internacional. En México, por ejemplo, que es muy distinto del caso de Argentina, en México el Distrito Federal, o sea, la capital federal, tiene una intensa actividad internacional. Y más aún, cuando el gobierno de México estaba controlado por la izquierda, hoy en el poder a nivel nacional, pero cuando la Ciudad de México estaba controlada por la izquierda y el país por el PAN o por el PRI, el gobierno de la Ciudad de México generó toda una actividad, una intensa actividad paradiplomática, inclusive firmando convenios, por ejemplo, con Cuba. Y claro, esto es muy interesante. También ha sucedido lo mismo con Macri. Macri firmó acuerdos con Estados Unidos cuando Cristina estaba en el poder. Pero aquí es una paradiplomacia vinculada con esa diferencia de los gobiernos.
quién gobierna en la capital, quién gobierna a nivel nacional, y obviamente cuando son gobiernos de extracción distinta, el gobierno de la capital busca consolidar sus relaciones y claro, la consolidación pues obviamente es a través de la paradiplomacia. También hay un elemento muy interesante. Generalmente, cuando el problema transfronterizo tiene poco impacto a nivel nacional, ¿sí? Esto permite que el actor subestatal esté mucho más interesado en solucionarlo porque a nivel central no hay mucho interés. Un tema de cruce fronterizo, un tema de contaminación, por ejemplo, cuando hay un río, como el caso de México, es cuando el problema no es un problema que afecte al país en sí, el gobierno central tiene poco interés en resolverlo. Si el gobierno central no tiene mucho interés, pues le toca a quién, le toca a Jujuy, le toca a Salta resolverlo, o le toca a Nuevo León. Y esto es lo que explica por qué hay esta intensa actividad transfronteriza o intensa actividad paradiplomática en los estados fronterizos. Pero, ¿qué sucede cuando el problema es un problema que afecta a todo el país? Como ya lo mencioné, si el problema no afecta al Estado federal o queda como un asunto paradiplomático, pero que hemos visto con la crisis del COVID-19. Los estados centrales tomaron decisión de cerrar las fronteras. La frontera entre Nuevo León y Texas ya está cerrada. La frontera entre Tijuana y California está cerrada. Pero son decisiones que el gobierno central ha tomado, bueno, fundamentalmente el gobierno central norteamericano en este caso, pero aquí lo que vemos es que cuando el tema que se trate es un tema que afecte al país o puede afectarlo, en el caso de Estados Unidos, Trump dice que el COVID entró desde México, que es absurdo, pero bueno. Pero cuando el tema afecta al país, ya el Estado central tiene que intervenir. Y esto nos explica la relatividad de la paradiplomacia. ¿Cuáles son los límites de la paradiplomacia? Es la correlación de poder entre la región del centro. Estoy pensando en Cataluña. Cataluña tiene una fuerza que puede desafiar el centro, pero en el caso de la paradiplomacia transfronteriza, se trata también de la lejanía del actor local y sobre todo del tema que se tiene que tratar. Por esto, las iniciativas transfronterizas constituyen la forma más común de cooperación interregional. Hay muy poca cooperación interregional. Es difícil encontrarla cuando se trata de algún estado mediterráneo. No sé, si pienso en Córdoba, en Argentina. Bueno, si Córdoba no tiene mucha actividad, mucha cooperación interregional, es obvio, Córdoba no va a empezar a firmar acuerdos de cooperación con la región de Iquique, por ejemplo, o Antofagasta. ¿Por qué? Porque está demasiado lejos, no hay muchos temas comunes. En cambio, Jujuy, Salta, muy probablemente van a estar firmando acuerdos de cooperación con las provincias, con los municipios vecinos, porque hay temas comunes que se tienen que solucionar. Las iniciativas transfronterizas tienen una base funcional, claro. Hay una función, tenemos que resolver el problema del agua,
tenemos que resolver el problema de los cruces ilegales, tenemos que resolver, o sea, hay una base funcional. Se centra en problemas y oportunidades comunes, oportunidades de desarrollo económico, de promoción, de infraestructura. Si entre Texas y Nuevo León no construimos puentes para el cruce rápido, pues nunca vamos a tener una cooperación económica. Por eso, cuando se trata de construir puentes, es una decisión que atañe tanto a Texas como a Nuevo León, y los dos tienen que cooperar para la construcción del puente. Porque si no hay puente, no hay comercio, no hay cruce fronterizo, no hay el comercio, sobre todo el comercio de los dos lados, transfronterizo, que es intenso en México, muy intenso, se puede colapsar. Y si se colapsa, no es solamente México que se colapsa, toda la región sur de Estados Unidos colapsa también, que es lo que estamos viendo el día de hoy. Hoy la región sur de Texas se está colapsando porque viven del gasto que los mexicanos hacen en la frontera. Bueno, o en la región fronteriza. Bueno, como podemos ver, la frontera entre México y Estados Unidos es una frontera bastante extensa, 3.200 kilómetros, 4 estados del lado norteamericano, claro, estados enormes, como el caso de Texas, 6 estados del lado mexicano que tenemos aquí. Pero lo interesante de esta región fronteriza es probablemente la única frontera que ha generado lo que se ha llamado ciudades gemelas. Generalmente en todos los países del mundo, la frontera es lo que nos separa. La frontera es lo que nos divide. No hay grandes ciudades en la frontera. De hecho, muchos países recién independizados, por ejemplo, Kazajstán, su capital era Almatá, o Almaty, como después la llamaron. Cuando ya Almaty era la capital, Kazajstán era parte de la Unión Soviética, o sea, no había un riesgo. Pero ¿dónde está Almaty? Almaty está a pocos kilómetros de la frontera con China y hoy con Kirguistán, que es otro país, ya no es el mismo país. Antes era un mismo país, hoy no. ¿Qué hizo el gobierno de Kazajstán? Pues simplemente dijo, no, mi capital no la voy a dejar en la frontera, la voy a llevar en el centro de Kazajstán. Y hoy la nueva capital de Kazajstán está al norte del país y más hacia el centro. Y esto, si uno revisa inclusive la frontera entre Estados Unidos y Canadá, no hay grandes ciudades en la frontera. En México sí. Es tan fuerte este fenómeno que cuando Texas se independizó, los mexicanos de Laredo, que no querían pasar bajo el dominio tejano, cruzaron la frontera y crearon una nueva ciudad que se llama Nuevo Laredo. Y hoy Nuevo Laredo y Laredo son dos ciudades gemelas. Están a 10 minutos una de la otra, a pie. 10 minutos, simplemente cruzando el Río Grande. Y como podemos ver aquí, hay toda una serie de ciudades. No hay una ciudad norteamericana en la frontera que no tiene su contraparte en México. Inclusive hay casos tan peculiares. Por ejemplo, el caso de Mexicali y Calextlico. ¿Cómo nacieron estas dos ciudades? Mexicali, México, California. O sea, la ciudad mexicana empieza con México, Meji, y Cali, California, porque son ciudades en la frontera con California. ¿Y cuál es su contraparte en Estados Unidos? Calexico.
Cal de California, Léxico de México. O sea, con California y México. O sea, crearon dos ciudades usando los nombres de México y California, y son dos ciudades gemelas, una enfrente de la otra. Y nacieron con una voluntad de crear ciudades gemelas con una gran integración. Este es un fenómeno muy interesante que explica la fuerte paradiplomacia o la fuerte cooperación regional que existe en la frontera entre México y el sur de los Estados Unidos. ¿Qué pasa con Nuevo León? Nuevo León, estamos en la frontera. Nuevo León ha tenido sus altibajos. En el Plan Estatal de Desarrollo, durante el gobierno de Natividad González, gobierno de 2004 al 2010, se promovió acciones, pero acciones comunes, que es muy interesante, con Tamaulipas, con Coahuila, dos estados vecinos de Nuevo León, para negociar con Texas, y se creó una asociación regional con 3 estados mexicanos, Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila, y con Texas. Y la idea de este acuerdo es desarrollar un desarrollo integral del noreste de México con Texas. Este programa lo llamo Natividad González, programa Invite, ha tenido un gran éxito en su momento. Nuevo León, o sobre todo Monterrey, se iba a convertir en la zona hospitalaria, de la zona de los hospitales, el turismo médico para Texas, o sobre todo para el sur de Texas, con otras actividades, actividades académicas, etcétera, etcétera. Sin embargo, Invite fue un proyecto de Natividad González que tiene esta visión de hacer de Monterrey una ciudad internacional, y tenía esta visión de la paradiplomacia que inclusive lo conllevó, por ejemplo, a firmar un acuerdo integral con una región francesa, que es la región PACA, que es la región sureste, donde está Marsella, donde está, o sea, toda esta zona de pegada prácticamente a Italia. Y esto, bueno, es una visión, un Estado mexicano con una región francesa. El problema es, ya lo sabemos, la paradiplomacia no está institucionalizada. Depende mucho del interés del gobernante en turno y también de las condiciones del Estado o de la región. Por ejemplo, el proyecto Invite de Natividad González, que tuvo un gran éxito, que tenía que haber tenido una continuación, fue abandonado por el siguiente gobernador, que es Rodrigo Medina, aunque era del mismo partido. La razón es que a Rodrigo Medina le cayó la bomba de la inseguridad. A partir del 2010, perdón, a partir del 2010, justo cuando él asume el poder, estalla la crisis de la inseguridad en toda la región noreste, y obviamente el gobernador tenía más interés en enfocarse a nivel interno por la inseguridad, y esto conllevó al abandono del proyecto Invite, porque además el cruce de la frontera también se había vuelto algo problemático. Entonces aquí vemos claramente que no solamente es una cuestión de voluntad política del gobierno local, sino también las circunstancias. Resumiendo, y con esto cierro mi intervención, podemos decir que la actividad transfronteriza es la más común de la paradiplomacia, la más intensa, porque se enfoca a problemas locales muy concretos. Generalmente
pueden involucrar dos, pero en general son más países que están involucrados o más regiones. El caso del Cicosur está claro. El Cicosur involucra a más de 2 países. El caso del proyecto INVITE involucra 2 países, aunque 3 regiones. Sin embargo, cuando el tema fronterizo es un tema que puede afectar al país entero, el caso del COVID, es el Estado central que toma las decisiones y no queda como un tema de la diplomacia. Con esto cierro mi intervención. Les agradezco muchísimo esta invitación y esperamos las preguntas. Entonces, con la siguiente exposición, en este momento Sergio Astorga, quien nos acompaña, es director ejecutivo de CIMA-AS Latinoamericanos y profesor de las universidades de Congreso y Nacional de Cuyo. Muchas gracias, Sergio, por tu presencia. Bienvenido. Y bueno, escuchamos. Bueno, es un gusto enorme compartir este espacio con ustedes, con Zidane, Carolina, Alejandro. Es muy agradecido por la invitación de COFEI. Y bueno, básicamente la exposición estaba centrada en analizar casos concretos de cooperación interterritorial, sobre todo que vinculan espacios fronterizos en América Latina, en el cual hemos procedido a investigar, pero también hemos participado en la gestión de algunos proyectos que han involucrado este tipo de cooperación transfronteriza. Básicamente, la idea es hablar un poquito de procesos de municipalización, sobre todo de las políticas de ciencia y tecnología en la periferia de la periferia, podríamos decir, de América Latina, particularmente cómo ha intervenido una de estas redes de cooperación internacional que nació en Río de Janeiro, allá por mediados de la década de los 90, y que hasta el día de hoy está actuando a través de diferentes iniciativas y proyectos que vinculan sobre todo a entidades subnacionales, provincias y municipios. Algunos antecedentes de esta organización regional muestran los diferentes proyectos que se han realizado vinculando diferentes municipios, sobre todo en Brasil, en Argentina y en Chile. Entonces, bueno, yo voy a pasar a hacer mención de algunos de estos antecedentes. Ahí en la filmina siguiente tienen unas imágenes de ejemplos de estas interrelaciones, ¿no es cierto?, que se han producido entre diferentes funcionarios municipales de Río de Janeiro. Aquí tenemos en San Gonzalo, con funcionarios, funcionarias de diferentes municipios en Argentina, particularmente de la provincia de Buenos Aires y de la región Cuyo, de Mendoza, de San Juan. Yo actualmente estoy en Mendoza, pero el trabajo de nuestra oficina regional está vinculada con toda la región Cuyo y la región de Coquimbo, sobre todo en Chile. Y también, bueno, han habido otras experiencias de cooperación en las cuales hemos participado en Colombia, en la frontera entre Colombia y Ecuador. Ahí hay dos ciudades casi unidas, que son Ipiales en Colombia y Tulcán en Ecuador.
está el paso de Rumichaca, ahí tenemos unas imágenes, ¿no es cierto?, de la cultura típica y de la gastronomía típica. Uno cuando visita esas zonas llama la atención esto de la producción y el consumo del cuy, ¿no es cierto?, que, bueno, algunos no se animan a consumirlo. Tuve alguna experiencia con algunos colegas españoles que estando no se animaron a probar, digamos, esta rica comida típica de esta zona fronteriza entre Colombia y Ecuador. Digamos, esta red que le estoy mencionando ha trabajado en diversos territorios donde la frontera, digamos, está presente, y ha fortalecido diferentes iniciativas de cooperación entre entidades subnacionales, sobre todo. Vemos que esta organización está vinculada con otro tipo de organizaciones y redes de municipios, como la Federación Latinoamericana de Ciudades, Municipios y Asociaciones de Gobiernos Locales, la Federación Argentina de Municipios, la Asociación Nacional de Órganos Municipales de Medio Ambiente de Río de Janeiro. También participan algunos municipios como Duque de Caxias, la Prefectura de San Gonzalo, de Niterói. En Argentina tiene una fuerte participación diferentes asesores y miembros del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, el INTI, y el Colegio de Graduados en Cooperativismo y Mutualismo de la República Argentina. Y así también hay universidades, ¿no es cierto?, a través de sus equipos de investigación que están vinculados a esta organización. Ahora bien, ¿qué nos hemos propuesto en nuestras investigaciones analizar? Bueno, ¿cuáles son las estrategias de esta organización, el Sistema de Integración Municipal América del Sur, sobre todo en la promoción de redes de innovación locales? ¿Cuáles son los actores y grupos sociales claves de estas iniciativas? ¿Cuáles son las alianzas sociotécnicas? ¿Cuál es la asignación de sentido que se le da a la problemática de la falta de acceso a diferentes herramientas de la innovación y el desarrollo? Las investigaciones que hemos ya iniciado algunos años, nos hemos concentrado en 3 territorios, básicamente en la provincia de San Juan, en Argentina, la región de Coquimbo, en Chile, y la región norte y noroeste de Río de Janeiro, en Brasil. Vamos a ver diferentes proyectos, iniciativas, ¿no es cierto?, que se han generado, sobre todo con la fuerte participación de los alcaldes, los intendentes y en algunos casos de gobernadores. Pero como bien lo decía Sinan, es claro, evidente que repercute, ¿no es cierto?, la coyuntura política nacional y también local, ¿no es cierto?, de cómo van fluyendo este tipo de alianzas y de trayectorias sociotécnicas. Vemos que en Argentina, bueno, los municipios, tenemos más de 1.165 municipios y más de 1.086 gobiernos locales sin estatus municipal, pero que de alguna manera muchos hemos visto en las últimas décadas cómo han vivenciado diferentes transformaciones, diferentes tipos de políticas, espacios de articulación público y privado, también desarrollo de planes y programas destinados a incrementar la productividad local, y así hemos visto cómo han surgido también espacios asociativos, desde planes estratégicos, agencias de desarrollo, institutos municipales de desarrollo local y también órganos de cooperación intermunicipal. Esto evidentemente igual han existido otro tipo de resultados, ¿no es cierto?, porque se han generado tensiones con el corto plazo, el largo plazo, se han generado foros de discusión participativo. Las relaciones internacionales, en muchos municipios ya se están generando espacios, ¿no es cierto?, para la generación de políticas concretas, la designación de funcionarios y funcionarias
para la generación de políticas vinculadas a las relaciones internacionales, y así también otro tipo de agencias, como decía, vinculadas al desarrollo y la innovación. Lo que vemos pertinente para el análisis de este tipo de contextos y de situaciones que se vivencian en nuestros países es el análisis sociotécnico, algo que Hernán Thomas, desde la Universidad Nacional de Quilmes, ha desarrollado y implica un análisis de estas dinámicas de circulación basado en redes colaborativas, ¿no? Identificar los diferentes actores públicos, privados, aliados, promotores, que participan en la construcción de diferentes artefactos o políticas concretas. Entonces, uno puede identificar cooperativas, órganos públicos, empresas, las mismas universidades, organizaciones no gubernamentales o institutos de investigación y desarrollo que cada uno va a aportar para la construcción de diferentes iniciativas, ¿no es cierto?, que se vinculan con lo que estamos analizando. Más adelante, en una de las filminas, bueno, muestro un sistema tecnológico social, digamos, una imagen de cómo esta organización, CIMAS, ha articulado, ¿no es cierto?, con diferentes municipios aliados en ya casi 2 décadas de trabajo, y particularmente en estos municipios que les comentaba en Chile, en Argentina y en Brasil. Vemos cómo se ha fortalecido el trabajo colaborativo intermunicipal, sobre todo en el campo de la ciencia, la tecnología y la sociedad, articulándose con instituciones de investigación y desarrollo, y también recibiendo financiamiento de organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo, que financia un programa de promoción de bienes públicos. Y bueno, y así se han generado diferentes asociaciones intermunicipales, agencias de desarrollo, y también consorcios territoriales, ¿no es cierto?, promotores de agendas de futuro 2030 o agendas 21 locales, algunos llaman también cabildos tecnológicos, todos que de alguna manera codiseñan, coimplementan y cogestionan diferentes iniciativas para la resolución de problemas locales en estos territorios. Se ve fuertemente la presencia de cooperativas, de pequeñas empresas, ¿no es cierto? Y básicamente se va generando diferentes agentes tecnológicos locales. Las comunidades educativas participan fuertemente de estas iniciativas, sobre todo aquellas vinculadas a la educación técnico. Un caso concreto que hemos analizado tiene que ver con el túnel de Agua Negra, el túnel que uniría la provincia de San Juan con la región de Coquimbo. Este proyecto, que desde el 2003 viene con diferentes estudios de factibilidad, bueno, ha contado con el financiamiento del Banco Mundial y de otros organismos internacionales, pero vemos cómo las coyunturas políticas han influido, ¿no es cierto?, en su desarrollo, y bueno, y hoy nos encontramos con una especie de estancamiento, y esto se ve en las diferentes otras organizaciones que participan, como los comités transfronterizos, los comités de integración, ¿no es cierto?, sobre todo el de la región de Coquimbo y el de Agua Negra, que son estos los principales que participan en esta gran obra, ¿no? El túnel de Agua Negra se menciona en la región latinoamericana como la obra de ingeniería más importante después del Canal de Panamá, por lo que implica en cuanto a su tecnología y sobre todo al potencial del desarrollo
económico que va a producir no solamente para estas provincias o estas regiones subnacionales involucradas, sino para todos, digamos, estos países que intervienen, desde Brasil, Uruguay, Argentina y Chile. Básicamente eso es lo que estamos concentrados actualmente, indagar un poco más acerca de este proyecto binacional, el túnel de Agua Negra, donde vamos a ver fuertemente la participación no solamente de los gobiernos nacionales, sino de los municipios, ¿no es cierto?, fronterizos, que tienen a través de sus autoridades, pero también de su comunidad local, digamos, un fuerte compromiso con este proyecto, y estamos viendo cómo se involucran y potencian esta iniciativa, que aunque tenemos que mencionar está paralizada hace 2 años, sobre todo después del cambio de gobierno en el caso argentino. Básicamente, bueno, mi exposición estaba centrada en esto, contarles un poquito de experiencias en los cuales los municipios han intervenido. Ahí tienen una imagen del túnel de Agua Negra que cruza la cordillera de los Andes, un túnel de 14 kilómetros, emplazado a una altura de 3.800 metros sobre el nivel del mar, que une la provincia de San Juan con la región de Coquimbo. Y el proyecto apunta a mejorar la conectividad entre Chile y Argentina y generar condiciones no solamente para el transporte, sino para el intercambio comercial y el desarrollo turístico. Bueno, por mi parte me dijeron que fuera breve, entonces esa sería básicamente mi presentación. Desde ya les agradezco y bueno, estamos abiertos a cualquier interrogante que surja. Perdón, estaba con el micrófono apagado. Muchas gracias, Sergio. Seguramente cuando terminemos con nuestra mesa de expositores, habrá preguntas referido a tus conceptos. Me parece buen momento para agradecer a todos los que se han ido sumando a esta convocatoria realmente muy exitosa, en número y por supuesto en la calidad de nuestros expositores. También queremos hacer referencia especialmente porque sabemos que hay representantes de la estructura gubernamental de Chile, así que muchas gracias a los hermanos chilenos que están en esta disertación. A continuación le cedemos la palabra a Alejandro Safarov. Ellos, para quienes no lo conocen, es el director de la carrera de Relaciones Internacionales de la UCSE, la Universidad Católica de Santiago del Estero, pero en la sede Jujuy. Alejandro es además el organizador de esta reunión y de estas exposiciones, así que bienvenido, Alejandro, muchas gracias por la iniciativa y te escuchamos. Bueno, muchas gracias, Patricia, por la presentación, pero bueno, ahí quería hacer una aclaración. En realidad, yo soy junto a Norberto, que se nos ocurre el tema de paradiplomacia y estudios fronterizos, pero la organizadora es Carolina Román. Así que el éxito de la convocatoria, de todo, de que esto sea posible, es de Carolina Romano. Toda la organización, la convocatoria, el flyer, lo hizo ella, así que muchas gracias, Carolina, porque, bueno, y a vos, Patricia, porque, bueno, ustedes siempre están organizando todo esto y haciendo posible esto, así que, bueno, muchas gracias. Pero es verdad, Carolina, además se ha convertido en la estrella de
de las actividades virtuales, porque es muy hábil y maneja muy bien toda esta tecnología que personalmente a mí me cuesta mucho, así que sí, toda la admiración y el reconocimiento a Carolina. Bueno, muchas gracias. Y ahí, bueno, simplemente contarles que bueno, a mí me toca dirigir la carrera de Relaciones Internacionales en la sede Jujuy de la Universidad Católica de Santiago del Estero, y además coordino el Centro de Estudios en Ciencia Política y Relaciones Internacionales, que desde el año 2006-2007, cuando casualmente nos visita Norberto Consani y Zidane Seraoui para inaugurar las clases presenciales de la carrera de Relaciones Internacionales en San Salvador de Jujuy, así que bueno, un reconocimiento a Zidane también nuevamente y a Norberto, porque bueno, fueron quienes apuntalaron en aquel momento de cuando la carrera se hace presencial, y surge la idea de generar un gabinete de estudios que justamente estamos orientando fuertemente a los estudios transfronterizos y a las actividades de paradiplomacia. De hecho, acabamos de crear con el equipo del SECPRI el Observatorio de Psicosur y Comités de Integración de la Argentina con los países limítrofes, un plan, un proyecto que teníamos desde hace tiempo y que logramos con un grupo de docentes y alumnos poder generarlo. Además del Observatorio de la Internacionalización de la provincia de Jujuy, también una necesidad que se vino generando a partir del trabajo que viene haciendo Jujuy y con en el proceso de internacionalización, de paradiplomacia, que señalaba muy bien conceptualmente Zidane Seraoui. Así que básicamente eso, empezar a hacer algunas consideraciones con respecto a esto de la paradiplomacia y sobre todo de América Latina, que tiene que ver, ustedes recuerdan, el proceso español. España sale de la dictadura franquista, resuelve generar una nueva constitución en el que le da espacios importantes a las regiones, con una fuerte identidad, además las regiones de España, y eso influye muy fuertemente en las consideraciones académicas y gubernamentales de Argentina. Recordemos que recién en los 80 el proceso de democratización en América Latina se hace fuerte, y promediando los 80, a la par de ese proceso de democratización en América Latina, empieza a disolverse lentamente el bloque soviético, que termina en 1991, ¿no? La Guerra Fría da inicio abre las oportunidades para que América Latina salga de ese corset en el que se situaba y empiece a reconsiderar y a valorar de otra forma el proceso de integración latinoamericano. Entonces, a la par de eso, a la par de ese proceso que hemos vivido fuertemente, sobre todo en especial argentinos, chilenos y brasileños, ¿no? Por las hipótesis de conflicto militar que existían en los gobiernos militares que teníamos, bueno, la Argentina, Chile y Brasil empiezan a resolver en los 80 temas sensibles que nos habían alejado durante muchos años. Y eso, por supuesto, es muy bien visto, llega con un aire, con un oxígeno impresionante a las universidades, a todas las universidades. Yo recuerdo la Universidad Nacional de La Plata, la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Nacional de Rosario, Universidad Nacional de Córdoba, la Universidad Nacional de Tucumán con el IDELA, distintas instituciones, el CIDAM, el CERIR, el IRI, el Instituto de Integración Latinoamericano de La Plata, el IDELA en Tucumán, empezaron a trabajar con trabajos y a generar respuesta a esto que estaba sucediendo en Latinoamérica con estudios de paradiplomacia y transfronterizos. Algunos directamente y otros derivados del accionar del Mercosur, ¿no? Entonces, sin dudas, el proceso de democratización en América Latina ha sido clave para que esto que estamos viendo hoy, los resultados de la paradiplomacia y de los estudios transfronterizos en nuestras universidades. A su vez,
a su vez, el impulso dado por los estados nacionales, como decía muy bien el doctor Zidan Seraoui, que sin la voluntad de ellos digamos, en nuestros sistemas todavía los actores fundamentales en las relaciones internacionales siguen siendo, sin duda, los estados nacionales, y con esa voluntad Argentina y Chile empiezan a resolver sus cuestiones fronterizas y a trazar proyectos de integración física que se resuelven con los pasos fronterizos que tenemos hoy. Y con el trabajo fuerte que se está haciendo en los distintos corredores transversales, corredores bioceánicos Atlántico-Pacífico, que comienzan todavía con un impulso fundamental a partir del proyecto IRSA del año 2000 y la iniciativa de Brasilia durante el gobierno de Lula da Silva. Entonces, eso sin duda le produjo una velocidad mucho mayor, pero ¿cuál es el cuello de botella que se nos genera a nivel del interior profundo de Sudamérica? Todavía tenemos esa limitación que viene de la forma antigua en la que conducen sus asuntos de frontera los estados nacionales, y que es algo que no se adaptó al proceso de disrupción tecnológica que estamos teniendo en la actualidad, todos los países del mundo, y que claramente estamos viviendo a raíz del efecto de la pandemia del COVID. Es decir, tenemos sistemas políticos trazados desde la Paz de Westfalia en las puertas de la cuarta revolución industrial, que no se pueden acomodar a las necesidades de integración en el caso, sobre todo puntualmente, a las relaciones transfronterizas. Entonces, el rol muy importante, dependemos de un rol muy importante que tienen las universidades, es decir, el tema de la educación formal y no formal, las capacitaciones, para poder adaptarnos en ese sentido, y la academia poder acompañar a la disrupción tecnológica que se está produciendo, para poder guiar a las autoridades, a los sistemas políticos, a que puedan modernizarse y dejar de tener a la frontera como un limitante a las relaciones culturales, políticas, económicas. Y aquí, en este sentido, en los estudios transfronterizos, que por otro lado, recordar al Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Arturo Prat y otros tantos institutos, como también existen en Colombia, en Ecuador y en Perú, y por supuesto en el sur de Chile también, recordar esta importancia y resaltar la importancia de la universidad en generar más y mejores programas de movilidad estudiantil, como fue el de Psicosur estudiantil, por ejemplo, el CRISCOS, movilidad docente, que permitan este paso de una frontera casi, digamos, nula, una frontera estática, a fronteras móviles en los que podamos rescatar los aportes del internacionalismo liberal. En la medida en que nosotros podamos aportar a eso, vamos a tener unas sociedades más democráticas, más inclusivas, y con esta idea de que en un principio tuvo el doctor Norberto Consani de poder romper el centralismo de los estudios internacionales y abarcar la mayor parte de la geografía argentina, tratando de abordar esta temática en la forma en que estamos intentando hacerlo. Así que simplemente rescatar estas consideraciones y, bueno, nuevamente agradecerles a todos ustedes por hacer posible esta reunión académica. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alejandro. Gracias a ustedes por haber armado esta mesa tan interesante. Entonces, bueno, nuestra cuarta expositora es Carolina Romano, nuestra vocal por Salta del COFEI. Además, ella es jefa de cooperación internacional
del gobierno de la provincia de Salta. Bienvenida Carolina, muchas gracias por toda tu tarea y tus esfuerzos. Acá estamos las 52 personas que siguen firmes en nuestra reunión del COFEI escuchándote. Bueno, muchísimas gracias. De nuevo, buenas tardes a todos. Es un honor, un placer poder participar en este panel. A la idea, por supuesto, que decíamos de Ale y a todos los que se han sumado. Un honor estar acá escuchando también al profesor Zidane, a Sergio, que se ha sumado también con la contribución de sus investigaciones. Bueno, y por supuesto a todo este gran equipo que hacemos el COFEI, ¿no? La verdad que ha sido un año en el que venimos evidenciando toda esta tarea, así que la verdad es un inmenso placer aportar un poquito, en realidad, a la proyección. Le decimos nosotros, nos gusta hablar de proyección de las relaciones internacionales de manera federal, y es lo que me gustaría poder desarrollar ahora brevemente, porque nuestra idea era justamente hacer una presentación breve de lo que venimos haciendo, y de esta conjugación y el desafío que entendemos desde las relaciones internacionales, y desde las provincias, ¿no? Imagínense que estamos hablando de la periferia, y entonces a veces acá se complica, pero nos acostumbramos, y creo que desde el NOA nos acostumbramos a ver ya no tanto al sur buscando soluciones, sino mirar un poco para la cordillera y encontrar ahí respuestas que encontramos a través de, por supuesto, los compañeros, amigos de Chile, a través de obviamente Bolivia. Y bueno, esta proyección intenta, y esta presentación intenta demostrar esto, ¿no? De cómo la proyección internacional de la provincia de Salta se inicia formalmente con las atribuciones de la Constitución Nacional, de la reforma de la Constitución Nacional, y cómo comienza a buscar y a dar pasos hacia diferentes gestiones. A mí me parece que este análisis lo podemos hacer desde una gestión de las relaciones internacionales de Salta, académica, y desde una gestión gubernamental. Y acá justamente me baso en las palabras que nos había dado el profesor Zidane, porque justamente una sería para diplomacia y la otra no, ¿verdad? En ese contexto, Salta ha privilegiado su condición de provincia fronteriza, gestionando de un perfil en realidad centrado en una integración física, y logrando proyectos como por ejemplo proyectos de infraestructura que vienen de la mano del desarrollo del corredor binacional ferroviario, y proyectos que han tenido ya en su haber como un poco más de 20 años, ¿no? En cuanto a proyectos estratégicos de interconexión que han sufrido, por supuesto, los vaivenes de la política nacional y también, por supuesto, provincial. Entonces, en este contexto, a mí me gusta pensar a Salta en estas miradas, ¿no? En la mirada NOA, en una mirada frente al Mercosur, en una mirada frente al ASICOSUR, y con opciones que, como les decía, se fueron desarrollando y que han tenido un perfil principalmente de proyección en cuanto a infraestructura, proyección en cuanto a cooperación internacional descentralizada, con agencias de cooperación internacional, como por ejemplo JICA, como por ejemplo la Agencia de Cooperación Canadiense, y con España, principalmente Francia, en proyectos descentralizados de cooperación internacional. Así es que tenemos que destacar el perfil que tiene nuestra cooperación internacional en cuanto a la gestión gubernamental. Y en ese sentido, me toca de cerca, porque sigo trabajando con organismos de cooperación en el contexto del Ministerio de Ambiente, y entonces
puedo acceder a algún tipo de información que sería un poco más complicada tenerla, ¿no? Entonces, en ese sentido, el perfil tiene más un contexto, hoy lo definimos dentro de los desafíos que presentan los objetivos de desarrollo, que tienen que ver con la Agenda 2030. Si lo analizamos en torno a esta filmina, podemos encontrar que los ejes de cooperación gubernamental están asignados por esa Agenda 2030 y con un trabajo que se viene haciendo en cuanto a comités de frontera, que se viene haciendo en la promoción del Psicosur, que en estos meses, y gracias a la virtualidad, ha tenido un nuevo resurgir, han podido trabajar las comisiones de la mano de esta tecnología, ¿no? Y por supuesto, con un perfil marcado en la cooperación técnica internacional y, por supuesto, ahí sí, en un perfil de paradiplomacia. En cuanto a los objetivos de cooperación que vienen delineados desde los objetivos de cooperación de nuestro país, tenemos que encontrar, como les decía, el marco de acción de la cooperación para el desarrollo en la Agenda 2030, pero con desafíos que se miran, por supuesto, desde el gobierno nacional. Y ahí se hace un poco más compleja, ¿no? Porque tenemos que buscar, primero, lo que buscan todas las economías regionales del norte argentino, ¿no? Que es federalizar la distribución de recursos, acceder a estos fondos de cooperación internacional, contribuir, por lo menos, a la productividad de distintos sectores, y principalmente a sectores que hoy los vemos cada vez más vulnerados, que son la infraestructura y la logística de conectividad, ¿no? Y creo que este sin duda va a ser uno de los desafíos más urgentes. Porque no es lo mismo en este contexto del COVID hacer una cuarentena con conexiones y con accesos digitales que no tener ningún tipo de conexión. Y eso es lo que les pasa a muchos lugares de la provincia de Salta, y me imagino que esta realidad se replica en Tucumán, en Santiago y por supuesto en Jujuy. Así es que en estos objetivos, que son federales, desde el NOA buscamos mejorar las condiciones sociales, y por eso es que me aferro a trabajar los objetivos de cooperación en el marco de esa agenda de desarrollo. Sin lugar a dudas, todos estos objetivos hoy alineados con los flujos de cooperación internacional en el mundo, tienen que ver con la contribución al ambiente y con la sostenibilidad, con la sustentabilidad que se marca desde una impronta a nivel internacional. Y así llegamos también a pensar en esta conectividad, en lo que implica el NOA a través de estos procesos que habíamos hablado en cuanto a Mercosur, Psicosur, adopciones que tenía que ver con conectividad, y con otra pata que también la había, o con otro eje que lo había marcado Alejandro, y que tiene que ver con el aporte académico o los estudios que hacemos, el apoyo para que esto pueda lograr su sinergia. Y acá tenemos que hablar del aporte de los estudios internacionales. En Salta, esto principalmente se ha dado fuertemente con el establecimiento y la creación de la carrera de Relaciones Internacionales. A partir de allí se han venido generando actuaciones y logrando un espacio que, como también marcó Alejandro, han hecho que Salta pueda estar, y el NOA pueda estar dentro de actividades que quizás están también marcadas por la impronta nacional, ¿no? O simplemente desde Buenos Aires, como le decimos nosotros. Creo que mirando un poco para atrás y destacando lo que viene haciendo el Consejo Federal de Estudios Internacionales, lo que viene haciendo presidido por nuestro presidente, el doctor Consani, es generando estos espacios
para dialogar, para construir acuerdos en torno a los estudios internacionales, y en esta oportunidad, si queremos marcar un hito, creo que en Salta hubo una sola vez en donde visitaron 8 embajadores en un solo momento, cuando hablamos del evento de la proyección internacional de las relaciones internacionales de las provincias del NOA, y tuvimos la oportunidad de contar con representantes de la Embajada de China, con el embajador de la India, Azerbaiyán, Georgia, y creo que 3 embajadores más, pero la verdad que eso para Salta ha quedado constituido como un hito en el que por primera vez se estaban hablando las relaciones internacionales desde la periferia, y creo que este hito lo seguimos marcando a través de estos eventos y a través de lo que hemos ido posicionando. Entonces, hasta acá creo que en esta conjunción, el posicionamiento de los estudios internacionales y de las relaciones internacionales del NOA viene de la mano de estos foros temáticos, de las diversas instituciones de educación superior que hoy ya tienen presente esta oferta académica también, de las ayudantías y de trabajos que se vienen realizando en diferentes organizaciones, del sector hoy público y también del privado. La carrera tiene 23 años y tiene más de 100 egresados, que hoy se encuentran por secretarías gubernamentales como la de Ambiente, como Turismo, como la propia Secretaría hoy de Relaciones Internacionales, que está tomando cada vez mayor preponderancia. Se encuentran trabajando en consulados, se encuentran trabajando también en agencias de cooperación internacional. Y creo que todo esto ha sumado a esa proyección internacional de la provincia de Salta, y que hoy estamos realmente frente a otro escenario, a un escenario que presenta objetivos y que presenta desafíos en realidad. Otra vez, desafíos que tienen que ver con la cooperación internacional. Con cooperación internacional necesaria, que tiene que ver con la cooperación técnica y financiera, con infraestructura regional y con apoyo a procesos de integración subnacional, por supuesto Psicosur, con una agenda internacional desde la periferia y, obviamente, y principalmente, con un enfoque de desarrollo humano sustentable y de derechos humanos, porque seguimos siendo una de las regiones del NOA más postergada de la nación argentina. Así que con esto creo que podemos tener algunas conclusiones, porque también tengo que ser breve, y entiendo que hay dimensiones, la dimensión académica ha fortalecido esta proyección federal en cuanto a las relaciones internacionales de Salta, que por supuesto es siempre para destacar las atribuciones y la gran trayectoria del espacio que se ha construido desde el COFEI, que la dimensión gubernamental está liderando hoy procesos de cooperación subregional y está institucionalizando la gestión de las relaciones internacionales, y que esto está creciendo y está tomando cada vez mayor auge, y que por supuesto es necesario continuar generando proyectos para fortalecer este espacio y tener en cuenta y no dejar de pensar en el desarrollo humano sostenible. Así que hasta aquí llegó yo. Les agradezco por esta oportunidad, como siempre, a nuestro organizador, a todo el equipo del COFEI y a quienes nos están escuchando y se sumaron a esta iniciativa. Muchísimas gracias. A las preguntas, de manera que pueden ir cada uno solicitando la palabra y formulando su interrogante. Patricia. Sí, profesor. Bueno, además de felicitar a todos los demás expositores, yo creo que todas han aportado algo interesante. Yo tengo una pregunta muy concreta para Sergio. Es una duda que tengo. A ver, Sergio, tú hablas del FLACMA, la Federación Latinoamericana de Ciudades, Municipios y Asociaciones de Gobiernos Locales. Mi pregunta es un desconocimiento
Yo no conozco a la FLACMA, yo colaboré mucho con la OLAGI, la Organización Latinoamericana de Gobiernos Intermedios, y mi pregunta es, ¿qué relación tiene la OLAGI con la FLACMA? ¿Hacen las mismas actividades? Porque finalmente la OLAGI también se encarga de la integración de los municipios. Esta es una pregunta realmente muy concreta, una duda que yo tengo. Y mi segunda, que no es una pregunta, Sergio, el cuy es una delicia andina, para los que no lo conocen. Gracias. Sergio. ¿Me escucha? Ahora sí. Las décadas, bueno, ahí volví, parece, porque, bueno, la conexión no es tan... Ahí, ¿me escuchan ahí? Sí, ahora sí. Sí. Bueno, comentaba, digamos, estas organizaciones vienen trabajando hace mucho tiempo como red. Tal vez no es tan visible las acciones que se realizan, pero son constantes las asistencias técnicas que se realizan a los municipios en la región, sobre todo en estos países, Chile, en municipios de la Argentina y de Brasil. Incluso, bueno, se instituye un premio anualmente en el Congreso de la Nación, existe un premio al líder del desarrollo que está auspiciado por la provincia de Entre Ríos y, digamos, se premian todos aquellos líderes, aquellas lideresas que fomentan la promoción del desarrollo local, con la actuación de sus organizaciones y sus diversos proyectos de cooperación. Y bueno, es un encuentro muy importante y bueno, ahí participa estas organizaciones y bueno, el trabajo es continuo, pero como digo, por ahí no es muy visible y tampoco ha sido objeto de análisis o de estudios académicos, digamos. Hay muchos asesores, muchos jóvenes que se involucran y que, digamos, están vinculados con las relaciones internacionales, pero más desde la gestión pública, incluso, bueno, algunos alcaldes y funcionarios públicos, concejales, concejalas, eso es lo que podría comentarte. Yo creo que hay un problema con el audio, Patricia, y no te estábamos escuchando. Ahora sí. Bueno, creo que es importante, como decía el profesor Zidane, abrir el espacio, ¿no?, para las preguntas y las inquietudes. Agradecer nuevamente al equipo de COFEI presente siempre y apoyando a esta oportunidad.
y por supuesto a quienes están de diferentes lugares hoy de Latinoamérica. Tenemos participantes, es más, hay una participante que vive en Estados Unidos que también está, tenemos a los referentes de Chile, así que creo que lo más importante de esta actividad es escuchar los aspectos y lo que nos pueda contribuir a este espacio, ¿no? Ahí, Caro, discúlpame, ahí saludar al amigo Claudio Pizarro, también de la Unidad Regional de Asuntos Internacionales de Antofagasta, que nos deja ahí una inquietud. Bueno, nos habla de la ausencia de las carreras de Relaciones Internacionales en el norte de Chile, una ciudad tan importante como Antofagasta, como Iquique, está el Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad Arturo Prat. Bueno, decirle, bueno, que tanto la UCSE como la Católica de Salta tienen oferta de Relaciones Internacionales. Nosotros ya estamos empezando la virtualidad de Relaciones Internacionales y Ciencia Política. La UCASAL ya tiene esa oferta, así que Claudio, bueno, cuando quieras hacemos una reunión por estos temas, así que nosotros estamos, por supuesto, dispuestos a apoyar todas estas iniciativas. Así que, bueno, Caro, no sé si hay preguntas. Sí, estaba viendo que Peter levantaba la mano y también estaba levantando la mano Ignacio Savarino, así que le damos la palabra en ese orden. ¿Voy yo? Sí, sí. Hola. Oye, bueno, encantado de estar en este espacio. Había estado algunos años fuera de los temas de relaciones internacionales y de integración, y en los últimos meses he estado volviendo un poquito a esto. Quería hacer una consulta en relación, hace una semana atrás salió un informe bastante interesante de la CEPAL, pero bastante preocupante también porque habla de una caída entre enero y mayo del 17% del comercio de servicio acá en la región, y se estima que para el segundo semestre del 2020 esa caída va a llegar al 25 o 30%, y afectando a algunos sectores que son importantes para nuestras regiones, nuestras provincias, como son el transporte, el turismo, el transporte aéreo fundamentalmente, que ha tenido una caída pero estrepitosa, más del 90%. Pero también al final de este informe plantea la necesidad de poder profundizar la integración regional, que es algo que obviamente desde que se ha estado trabajando durante bastante tiempo, pero que de una u otra forma, y algunos de ustedes lo planteaban, las políticas nacionales generalmente frenan a los esfuerzos subnacionales por eso. Entonces, en este contexto de pandemia, en que el COVID ha develado todos estos temas, que además, y me imagino que en el caso de Argentina y los otros países es similar a Chile, ha develado la diferenciación muy grande en términos de distribución del ingreso. Los niveles de pobreza acá todavía no está claro, pero han subido una enormidad. Acá en Antofagasta se han prácticamente, las personas viviendo en campamentos se ha multiplicado muchísimo. Por lo tanto, el COVID ha develado precisamente esas diferencias sociales y económicas que tiene nuestro país. Entonces, la consulta es cómo desde estos espacios de integración regional podemos enfrentar estos desafíos. Ese es como, o de qué manera precisamente hacer acciones como concretas en torno a lo que nos va a dejar el COVID en realidad. Eso. Y bueno, ¿a quién querías? Creo que para el doctor Sidán le podríamos dar esa... Bueno, gracias, Carolina. Tenemos una eminencia, así que nosotros como que... No, hay muchas eminencias. No, mira, Harris, lo que nos ha dejado el COVID, en primer lugar, yo diría que la paradiplomacia fue la más afectada. Y en particular la paradiplomacia transfronteriza. Como ya lo mencioné, por ejemplo, en mi exposición, la frontera entre México y Estados Unidos está herméticamente cerrada. ¿Y eso qué implica? Ya no hay comercio, ya no hay intercambio, ya no hay ninguna actividad
bueno, y ni habla de turismo, obviamente, que ya no existe. Entonces, definitivamente fue un golpe muy fuerte. La cooperación interregional prácticamente ha desaparecido. Y eso no solamente en América Latina. Si vemos Europa, a pesar de los esfuerzos de Alemania y Francia de relanzar la economía, lo que estamos viendo ahorita, Bélgica, por ejemplo, cerró sus fronteras, ya no hay, un francés no puede cruzar a Bélgica el día de hoy. España regresó también a medidas de protección. Entonces, definitivamente, mientras no se resuelva el COVID, el coronavirus, vamos a tener serios problemas con la cooperación internacional, con la cooperación regional, porque finalmente los países están más preocupados por la cuestión sanitaria que la cuestión económica. Y tú lo dijiste, Harris, las cifras son brutales. La caída del PIB en América Latina se calcula que en general va a andar alrededor de 12 a 14%. Va a variar de país a país, obviamente, pero sí es un promedio que da miedo. Y no hablamos del comercio intrarregional, que se ha colapsado prácticamente. El comercio se ha colapsado. Entonces, obviamente, esto es ahorita la prioridad que tienen los gobiernos y para mi manera de ver, yo creo que fue una muy mala gestión de la pandemia. Se ha manejado de una manera, los gobiernos fueron reactivos y no han pensado en soluciones que no afecten al bienestar de la gente. Lo más fácil es decir, quédate en casa, como es el eslogan que hay aquí en México. Bueno, quédate en casa, pero bueno, si yo vendo en un mercado y me quedo en casa, pues obviamente no voy a vender nada. Ya después de un mes, 2 meses, 3 meses en mi casa, pues va a ser muy difícil mantenerme. Y es lo que no han visto los gobiernos. Porque después, en la post-pandemia, vamos a tener una crisis más seria, que es la crisis del hambre. Y tú lo dijiste, Harris, los niveles de pobreza han crecido de una manera también espectacular. En México se ha duplicado el número de pobres. Se ha duplicado con la pandemia. Desgraciadamente, es el resultado de una muy mala gestión de los gobiernos. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, tenemos 2 personas que están levantando la mano. Ahí yo quería hacer un aporte a lo que dijo Zidane y a la pregunta de Peter, que me parece que nosotros tenemos que romper los centralismos de los estados nacionales. Tenemos un escollo muy grande y por eso decía el rol de las universidades es clave. No solamente del centralismo que se produce en los estados centrales, en Buenos Aires y en Santiago deciden por temas que tenemos Antofagasta, Jujuy y Salta, o Potosí, Tarija, Jujuy, Salta, y cualquiera de las fronteras que tenemos los países latinoamericanos están decidiendo desde los estados centrales, como decía Zidane, sin contemplar lo que pasa. Por eso nos impacta mucho más grande, en forma mucho más fuerte, esto del COVID. Y como decía Peter también, rescato eso que desnuda la situación de vulnerabilidad que ya teníamos, ¿no? Entonces, creo que tenemos que trabajar fuertemente desde las universidades, desde el conocimiento, desde la capacitación, instar a capacitaciones, a hacer este tipo de encuentros, que esto ha generado un rebrote de alguna manera de nuestras ganas de poder comunicarnos con nuestros vecinos, hacer las fronteras más flexibles, es decir, y que los gobiernos provinciales, locales, tomen en cuenta esto. Estamos en una situación de dependencia permanente de los organismos centrales, desde el financiamiento y demás, en las puertas de la cuarta revolución industrial, que nos está llevando puesto a todos. Entonces, en la medida en que nosotros miremos cómo pasa todo esto que describía muy bien Peter y que el doctor Zidane también explica en forma
muy clara. Entonces, vamos a seguir quejándonos y sin poder tener respuestas a esto. Las respuestas es empoderarnos y no esperar de los poderes centrales que nos resuelvan los temas, sino empezar a buscar respuestas para que las relaciones transfronterizas flexibilicen nuestro comercio, nuestra cultura, nuestros contactos por educación, nuestra movilidad estudiantil, docente, etcétera, en todos los multinivel. Entonces, de esa manera yo creo que vamos a poder generar más oportunidades y que, bueno, que cuando haya algún tipo de emergencia como esta, tengamos otras herramientas para defendernos. Buenísimo. Bueno, vamos a seguir con los aportes. Está levantando la mano Ignacio Martín Savarino. Le damos la palabra. Te pedimos, por favor, Ignacio, que actives tu micrófono y, bueno, transmitas tu participación. Ignacio, ¿nos escuchás? Carolina, él dejó su participación en el chat. Ah, no la había visto, justo, bueno, entonces la transmitimos en el chat. A ver, la vamos a averiguar. Y también había, creo que levantado la mano Joana Valdés, pero no la veo ahora. Bueno, acá Ignacio nos pregunta, a ver, para el profesor Serawi, ¿ve usted posible una institucionalización de la actividad paradiplomática, teniendo en cuenta que los inconvenientes que producen las limitaciones que tienen estas? Y bueno, pide disculpas porque tiene problemas con el micrófono. Bueno, gracias Ignacio. Bueno, definitivamente no creo que pueda haber una institucionalización a nivel nacional. La institucionalización puede hacerse a nivel de cada actor, a nivel de cada entidad subnacional, y esto yo creo que sí es factible. No se ha hecho, se han creado departamentos de internacionalización de los municipios o los estados, pero no hay realmente un marco jurídico para que haya una permanencia. Es decir, un marco jurídico donde se diga claramente que un departamento de relaciones internacionales de un estado o de un municipio tiene que tener tal y tales estructuras y esto tiene que ser permanente. Lo que sí es importante es que la idea de la paradiplomacia ya ha cambiado. En Argentina, en la reforma constitucional de 1994, en México, en la reforma constitucional de 1992, se permite, hay una apertura del Estado central. Anteriormente, la paradiplomacia era muy mal vista, o sea, la actividad internacional de las regiones era muy mal visto porque era el Estado central que tenía que hacerlo. Pero desde el 92 en México, 94 en Argentina, y cito nada más estos dos casos, ya hay una apertura. Pero el problema, ni en la Constitución argentina, ni en la Constitución mexicana, se fija claramente qué es la política internacional de las regiones. No hay una clara definición. Por ejemplo, en la Constitución mexicana se dice que cuando un Estado firma algún convenio, tiene que avisar al Ministerio de Relaciones Internacionales, lo tiene que avisar cuánto tiempo después, 1 año, 5 años, al otro día. Entonces, no hay algo muy claro. Entonces, todavía falta mucho por definir. Entonces, definitivamente, Ignacio, la institucionalización la puede hacer y ojalá que la hagan los gobiernos locales, porque obviamente a nivel estatal, a nivel del país, se tiene que dar el marco general para que esto pueda funcionar. Muchísimas gracias, doctor Serawi. Bueno,
dejamos abierto el espacio. El doctor Consani nos había pedido la palabra. Quiero transmitir también los saludos de nuestra querida secretaria del Consejo, que se ha tenido que retirar porque tenía una reunión previamente acordada. Así que les dejo los saludos de Patricia. Asumo yo, digamos, la coordinación de este espacio de charla, pero le damos la palabra al presidente del Consejo Federal de Estudios Internacionales, al doctor Consani. Como pasó en la reunión pasada, que las palabras finales, pues, que de alguna manera reflejan el interés, porque yo me he fijado que había 50 personas, 50, 55 personas, y estuvo permanentemente, salvo algunos casos especiales, como dijiste recién, que se tuvieron que ir, incluso con la incorporación de Cristian, que desde Ushuaia, la gente de otra parte del país, siempre veo que sigue gente de La Pampa también que ha participado en anteriores reuniones. Y bueno, yo creo que lo dije, lo he dicho varias veces, lo sigo diciendo, medio en chiste, el chinito este que inventó el Zoom me va a tener que dar un porcentaje, porque verdaderamente, la verdad que esto nos ha solucionado terriblemente a los que tenemos países tan grandes como el caso México también o Argentina, que nosotros hicimos un esfuerzo enorme durante 10 años para juntarnos. Lo sabe muy bien Patricia, lo sabe Cristian, lo sabe Carolina, Alejandro. Y bueno, esto es maravilloso porque nosotros estamos haciendo una serie de reuniones, una por mes, y bueno, y esto está para quedarse ya prácticamente pasada la pandemia. Bueno, la pandemia seguramente, espero que dentro de muy poco tiempo ya sea una horrible experiencia que, por lo menos a nuestra generación, yo soy más grande que ustedes, la mayoría, pero nunca en mi vida había habido una pandemia. Ustedes son jóvenes, ya tienen, espero que no repita otra pandemia, pero bueno, un fenómeno que a veces da, no sé si hay alguna regularidad, pero bueno, la última fue hace más de 100 años. De alguna manera, esto nos permite, ha activado todo esto, y esto que hablamos de la paradiplomacia también, sí, como decía bien Zidane, se dan diferentes nombres, pero en última instancia es la posibilidad, digamos, que el NOA, por ejemplo, por decir concretamente, no dependa de Buenos Aires, está más cerca a sacar, como siempre dice, los productos por el Pacífico que a 2.000 kilómetros de Buenos Aires, una locura. Es decir, toda esa locura la estamos pagando, digamos, como país, y hace muchas décadas, de no pensar el país en una integralidad. Y ahí tenemos que aprender, por ejemplo, en este caso específico, de un país, digamos, como Alemania, digamos, que los LAM, los tratados son muy fuertes, cada uno de ellos, y Estados Unidos mismo, digamos, que efectivamente nosotros tenemos un gravísimo problema, debe ser uno de los problemas más graves que hay en el mundo, que es la concentración, la desproporción territorial y la concentración en Buenos Aires, ¿no? Que se está reflejando ahora, se está reflejando claramente en un fenómeno de la pandemia. Cualquier fenómeno refleja la pobreza, la marginalidad, los estudios, todo se concentra. Fíjense, nosotros hemos sido, como bien decía Alejandro, ya marcamos un hito, parece muy fuerte esto que voy a decir, pero marcamos un hito en la historia, porque hasta hace muy poco tiempo no había nada, digamos, en el interior, prácticamente no había algo, muy poco, ni siquiera en Córdoba, que tiene nada menos que 3 millones de habitantes y es una, digamos, provincia histórica, digamos, en función de su desarrollo, incluso cultural, educativo y todo, pero prácticamente Córdoba no tenía nada de estudios internacionales, Tucumán lo mismo, bueno, muchos casos, todavía nuestro sur prácticamente hay muy poco y nada de estudios internacionales. Por eso siempre le digo yo a Cristian, nos parece extraordinario lo del CONICET en Ushuaia, digamos, porque de alguna manera extiende, digamos, los estudios internacionales, en este caso específico del medio ambiente, a la otra región más austral del mundo. Sin hablar de la proyección hacia la Antártida, por ejemplo, que todas las principales potencias del mundo le han puesto los ojos, y nosotros que estamos al lado y que tenemos más de 100 años, digamos, bueno, estamos presentes, hacemos cosas, pero con un enorme esfuerzo. Así que bueno, yo creo que
yo cuando me enteré de que Alejandro estaba reflotando, otra bendición del Zoom o de los medios tecnológicos, estaba reflotando la carrera de relaciones internacionales, digamos, o todos los proyectos que tienen los observatorios, etcétera. Me parece que nos vamos, Alejandro, a hacer algo concreto, y bueno, es lo que estamos haciendo hoy, que vamos a terminar en unos minutos, y además, siempre con la colaboración del amigo Zidane, que como dice él, prácticamente tiene la camiseta puesta, no solo de la Argentina, sino del COFEI hace muchos años. Así que, Zidane, muchísimas gracias siempre por tu colaboración, y seguramente vamos a programar una actividad que te va a incluir, Zidane, en un futuro muy inmediato. Esto se va a repetir, no hay ninguna duda, ¿no? Muchísimas gracias, Norberto. Siempre puedes contar con mi apoyo. No, ya sé, ya lo conocemos. Ya lo conocemos. Así que haberlo vuelto, aunque no me acordaba sinceramente, para ser honesto, Peter, el amigo chileno que apareció después de un tiempo, de aquellos años, no parece mentira, pero aquellos años que tuvimos las primeras reuniones en el NOA, ¿no? Y lo notable, una vez, lo dijo un poco al pasar recién Carolina, pero una vez tuvimos la mitad del mundo en Salta, porque estaba junto el embajador de la India con el embajador de China. Es decir, entre los dos más o menos son casi 3.000 millones de habitantes, un poco menos. Pero bueno, estaban los demás, Afganistán, Azerbaiyán, Georgia, eran 4 o 5 embajadores que teníamos esa noche en la peña esa maravillosa de Salta, ¿no? Y bueno, encima somos completos, digamos, en el COFEI, porque tenemos nuestra propia artista, y además autóctona, artista de Salta, que los embajadores no podían creer que se subió al escenario y cantó mejor que la cantora oficial, y por eso le tiré el celo, quedó, digamos, estaban escuchando la cantora y dice, no, Carolina, tenés que cantar vos, y Carolina, que no tiene problema, no es tímida, como ustedes la conocen, no es para nada tímida, entonces ahí nomás se subió al escenario y empezó a cantar, una maravilla, esa voz fantástica que tiene. Así que bueno, hasta ese elemento, cuento esta anécdota porque muchos de los que están escuchando seguramente no la conocían. Y bueno, para los salteños, salteñas que están en estos momentos presentes acá, tienen una representante, digamos, académica, cantora y artista. Así que cumple todas las condiciones. Bueno, será hasta la próxima. No sé si vos querés dar la palabra, el cierre final, Alejandro, como dueño de casa. No, simplemente no, agradecerles a todos y a todas esta reunión, a las organizadoras, Carolina, a vos, a Zidane, a los amigos que se hicieron presentes, bueno, que sigamos en contacto, ¿no? que fortalezcamos esta red que tenemos, este espacio que tenemos a través del COFEI y los que se puedan generar, que sigamos, que esa es la mejor forma de dar batalla a estas emergencias que se nos plantean. Así que bueno, felicitarlos a todos y nuevamente agradecerles, ¿no? Y que sigamos en contacto. Hemos cumplido justo 2 horas. Son 19:56, 2 horas, de las 6 hasta las 8. Así que muy agradecido a todos y bueno, y nos estamos viendo. Hasta luego. Muchísimas gracias a todos, Carolina, Norberto, Alejandro, Sergio, y a todos los que nos estaban escuchando. Que disfruten el resto del día. Buen fin de semana. Gracias.